Jesucristo nuestro Señor, te agradecemos por tu Espíritu Santo, con el cual nos has ungido, con el cual nos has sellado, el cual habita en nuestros corazones, en nuestro ser, el cual nos dirige, nos guía. Esta mañana queremos rogarte humildemente, Señor, que nos ilumines, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos ayudes a poner por obra tu palabra, Señor, tu verdad. Dios, estamos en un proceso de formación, un proceso de transformación, pero necesitamos atender, Señor, la voz de tu Espíritu Santo, la voz de tu palabra, Señor. Que podamos ser, Señor, sencillos, humildes de corazón, Señor, para aceptar y recibir tu palabra, Señor, sin resistirnos, sin oponernos, Señor, a ti, Señor, a tu palabra, Dios, sabiendo que esto honra y glorifica tu nombre, Señor, pero que también esto, Señor, libera nuestros corazones, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas, a continuar. Hemos estado en el Evangelio de Mateo, y ahí estamos todavía, capítulo 15. Vamos a estar esta mañana en el verso 21 al verso 28. Así es que, una vez más, quiero animarle para que usted tenga su Biblia, sus apuntes, sean digitales, como usted quiera hacerlos. Ahora estamos en esta era digital, ¿verdad? Pero si usted quiere hacerlo a la antigua, ¿verdad? Por físico, pues bien hace, sea de una u otra manera, bien hace en traer para hacer apuntes y poder seguir creciendo en el conocimiento de la verdad del Señor. Esta mañana vamos a hablar de un tema que se llama así, se titula así: Cuando Dios calla. Cuando Dios calla. Quisiera que leyéramos el texto y después de ahí dedujéramos al menos 4 cosas que esta mañana yo creo que nos podría a nosotros ayudar en nuestra vida cristiana para conocer más el carácter de Dios, pero también para saber nosotros cómo vivir, cómo actuar, cómo comportarnos delante del Señor, para con el Señor. Creo que eso es vital, ¿cierto?, en nuestra vida. Mientras estemos aquí, hermanos, necesitamos conocer al Señor, conocernos nosotros, o sea, saber cuántas cosas nos faltan a nosotros por crecer, ¿verdad? Y saber cuál es el camino, hacia dónde nosotros tenemos que ir. Creo que eso, ¿verdad? No sé si estarán de acuerdo conmigo todos, pero creo que eso es vital para nuestra vida. Vaya conmigo al capítulo 15, entonces, donde decía antes, y vamos a leer a partir del verso 21 al verso 28. Dice: saliendo Jesús de allí, como ya estamos, creo, un poco acostumbrados con Mateo hace algunas referencias generales y él a veces no da muchos detalles. Ejemplo de dónde fue que Jesús salió. Por eso hay que estar enlazándose con lo anterior para saber de dónde fue que Jesús salió. Y dice: saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora vamos a ver estas ciudades, Tiro, Sidón, Biblos, dónde quedaban esas ciudades, y vamos a ver en qué tipo de personas habitaban estas ciudades. Jesús se fue hacia allá. Solo déjenme decirle de antemano que al ir Jesús a Tiro y a Sidón, estaba saliendo del territorio de Israel. Aunque por el mandato y la ley de Dios, esa tierra debió haber pertenecido a Israel también, o
debió haberla conquistado también. Pero resulta ser que Israel no lo hizo así. Y por lo tanto, era un país extranjero. O sea, era gente extranjera. Y ahora vamos a ver algunas características de ellos. ¿Y qué sucede? He aquí una mujer, a ver, que está leyendo conmigo. Esa mujer, ¿cómo era? Cananea. O sea, era de la región de Canaán, ¿verdad? A donde Dios había mandado a Israel a conquistar la tierra, ¿verdad? Esa mujer era cananea, que había salido de aquella región. ¿Y qué hacía ella? Clamaba, diciéndole, ¿cómo? ¿Qué? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Recuerda el título de la predicación: Cuando Dios calla. Pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió palabra. Mire, ¿cuántas veces ha leído usted en la Biblia que Jesús no le haya respondido a una persona? Fueron muy pocas veces. Muy pocas veces. Y esta fue una de esas. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose de sus discípulos, vinieron a interceder por ella. No está leyendo conmigo, ¿verdad? Ve que si usted no está leyendo la Biblia, podría, lo que un pastor diga así, podría enredarlo. Cuidado. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, atiende la pobrecita, despídela, mándala que se vaya, pues nos está volviendo locos, da voces tras nosotros. Él entonces, ahora sí habla Jesús y responde y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella se fue desilusionada, triste, ofendida, y se fue para su casa. No, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué hizo? Vino y se postró ante él. Usted y yo podemos entender lo que eso significa. Bueno, en nuestra cultura no hacemos eso. En la cultura oriental sí. Y eso significa de alguna manera: mire, yo me rindo totalmente ante usted, yo no valgo nada y usted es el valioso y yo me someto totalmente a usted. Entonces era acostarse en el piso boca abajo, totalmente en una señal de rendición. Ella hizo eso, se postró ante él diciendo: le ordeno, yo declaro que usted me va a sanar ahora mismo. Leamos bien, por favor. Señor, Señor. Ahorita vamos a ver lo que eso significa. Socórreme, Señor, socórreme. Respondiendo él, ahora Jesús no se queda callado, le responde, pero vea lo que le responde. Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Pah! ¡Qué bofetada más grande! Y aquella mujer cabizbaja se fue ofendida, entristecida para su casa. No. Y ella dijo: sí, Señor. O sea, estamos totalmente de acuerdo y yo estoy totalmente rendida ante usted, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ahora sí, viene la mejor parte. Entonces, respondiendo Jesús, ¿qué le respondió a aquella mujer? Oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe.
Dijo Jesús en otra oportunidad: os digo que ni en Israel he visto tanta fe. Ni en Israel, ni en mi propio pueblo he visto tanta fe. Hágase contigo como pides, como quieres, como necesitas, como deseas, según la necesidad que tienes. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso relato, ¿no? Qué hermosa historia. Pero es solo una historia bonita, donde hay como una particularidad extraña, donde Jesús es una de esas veces donde se calla y después responde groserías. Porque yo he escuchado gente decir que las cosas que Jesús le dijo a esta mujer eran unas groserías. ¿Sí? Bueno, yo creo que a veces, porque no entendemos un poco el contexto cultural, religioso, etcétera. Pero veamos a ver quién era esta mujer primeramente. Sí, esa es una de las cosas que vamos a ver esta mañana. Dice que esta mujer, Jesús se fue para la región de Tiro y de Sidón. Dice, y es una mujer cananea, ¿sí? Que había salido de aquella región. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Marcos, habla de la misma historia, habla de la misma mujer, y vea cómo Marcos la describe. Dice que la mujer era griega. ¿Qué significa eso? Que era griega. Mateo nos dijo que era ¿qué? Cananea. Pero ahora, ¿qué es esto tan raro? Esto es una contradicción. ¿Ve cómo la Biblia se contradice? Dicen los escépticos, ve cómo se contradice. Bueno, lo que pasa es que Mateo estaba escribiendo originalmente de dónde era esta mujer oriunda, o sea, nacida de dónde, y era de un pueblo cananeo legítimamente, que se llamaban los fenicios. Pero Marcos está hablando en un sentido más cultural. Culturalmente esta mujer era griega, porque todos estos lugares habían sido helenizados. Esto es, habían sido, vamos a ver, educados, habían tomado la cultura griega, y desde ese punto entonces ella era griega. Era griega de pensamiento, era griega de cultura, era helenizada, era griega. Y vea lo que sigue diciendo: y Sirofenicia. Pastor, ¿y con qué se come eso? Tenía una enfermedad. Esta mujer era Sirofenicia. Nos suena como una enfermedad. Bueno, dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, como decía, Tiro y Sidón eran dos ciudades junto a otra ciudad que estaba ya en la parte, vamos a ver, en la parte cerca al mar, o en la parte costera de la parte norte de Israel. Y este territorio estaba ocupado por un pueblo que se les conoció más tarde como los fenicios. Los fenicios habitaban estas ciudades, y estas ciudades eran ciudades-estado. ¿Qué significa eso? Que estas ciudades, o estos pueblos, o este pueblo dividido en ciudades, no tenían un solo rey, sino que en cada ciudad tenían un rey. Entonces cada ciudad tenía su propio rey, pero pertenecían a un mismo pueblo. Cuando usted escuche esa palabra, ciudades-estado, a eso es lo que se refiere. Verá que cada ciudad tenía un rey por aparte. Bueno, estas dos ciudades, Tiro y Sidón, déjenme decirle, mis amados hermanos, que hoy se conoce como el Líbano. ¿Cuántos han escuchado el nombre del país Líbano? O los libaneses. Bueno, ellos vienen de esa área, de esa parte geográfica de lo que es hoy el Líbano. Ellos eran vecinos de Israel. Esa parte que ellos ocupaban, algunos han dicho que efectivamente los fenicios eran uno de los pueblos más llamados cananeos, que habitaban toda la tierra llamada de Canaán, ¿verdad? Por eso se le llaman cananeos también, y también se les llama sirofenicios, de Ciro o de Siria, y fenicios por la denominación que se les dio como pueblo, fenicios, y de Ciro
porque recordemos algo importante, algo que yo creo, como dice mi esposa, no duele saber y nos puede ayudar en algún momento. Por eso anote estas cosas. Si usted las sabe, pues bendito Dios, pero si no las sabe, anótelas. Y es que el Imperio Romano había dividido todo el territorio conquistado por provincias. Entonces, por ejemplo, Siria era una provincia y estas ciudades estaban dentro del territorio de esa provincia Siria. Entonces está hablando de que esta mujer era sirofenicia porque había nacido, era de este pueblo fenicio, y en el tiempo de Jesús estaba bajo el Imperio Romano y bajo esa provincia Siria, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿quiénes eran los fenicios? ¿Quiénes eran? Saben que conforme a la historia, los fenicios eran gente absoluta y totalmente pagana, ¿sí? Eran gentiles, en el término bíblico eran gentiles porque no pertenecían a la nación de Israel, pero ellos eran paganos. Ellos tenían diferentes dioses. Tenían a Baal, por ejemplo, a Baal, tenían a Dagón por Dios, y Dagón era un dios que demandaba que las personas que le rendían culto le entregaran sus hijos en sacrificio. Entonces, ¿qué hacían con los hijos? Ejemplo, los fenicios, entre otros pueblos, pero hablando de ellos, ofrecían sus hijos a Dagón, los entregaban en sacrificio, los quemaban literalmente. Imagínense que algunos de estos ídolos los hacían de metal y hacían un horno en el centro del ídolo, y en la parte de las manos ponían una especie de parrilla y ahí ponían a los hijos y le prendían fuego al horno, hermanos, y ahí los quemaban en honor a ese Dios. Es para que usted y yo tengamos idea de cuál era la cultura, cuál era la idea o cómo eran estas personas realmente, ¿sí? Otra cosa que dice la historia era que los fenicios acostumbraban entregar sus hijas a la prostitución. Los fenicios también pues tenían muchas cosas buenas, extraordinarias. Era un pueblo comerciante, de hecho que fue el primer pueblo comerciante. El alfabeto que nosotros tenemos viene de los fenicios. Ellos inventaron el primer alfabeto como alfabeto, ¿verdad? Porque lo que hasta ahí había era otra cosa, pero los fenicios inventaron el alfabeto. Ellos eran comerciantes astutos que, por ejemplo, iban a Egipto, bajaban a Egipto, a la parte sur, y compraban cosas, compraban cerámica, compraban una serie de cosas, y luego iban y las vendían por el resto del mar Mediterráneo. O sea, entonces los fenicios también fueron uno de los primeros pueblos que navegaron el mar y que inventaron barcos grandes y hicieron, bueno, muchas cosas buenas también. No vamos a decir que solo cosas malas, pero hoy no estamos hablando simplemente de hablar de la historia de los fenicios. Solamente era un pequeño resumen para que podamos entender entonces quién era esta mujer y de dónde venía. Esta mujer entonces, por lo tanto, era una mujer pagana. ¿Qué significa eso? Efesios capítulo 2, verso 12. Vea lo que Pablo dice de todas las personas, de todos los que no pertenecíamos a Israel. En aquel tiempo, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, esta mujer estaba en esta condición. Eso es para que podamos entender las palabras de Jesús, porque las palabras que Jesús le dijo a esta mujer no eran una ofensa, hablaban de una realidad. Cuando Jesús le dice, mire, no está bien echarle el pan de los hijos a los perrillos, no era que le estaba diciendo a ella que era como un perro despreciable, algo así, no.
Vamos a ver lo que eso en el contexto cultural también significa. Lo cierto es que esta mujer no solo no era israelita, sino que esta mujer era pagana, y esta mujer estaba lejos del pacto, lejos del derecho que Dios le había dado a su pueblo Israel. Entonces, cuando Jesús vino, la prioridad de Jesús, ¿quién era? Israel. Eran los hijos de la promesa, eran los que tenían los pactos, eran los que tenían las promesas, eran los que tenían al Dios santo y todopoderoso, al menos en apariencia. Al menos eso debía de haber sido así. Pero ¿qué dice Juan 1:12? San Juan 1:12, ¿qué dice? Pero primero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, es importante que revisemos el contexto de quién era esta mujer y de lo asombroso y maravilloso en la forma que esta mujer actuó para con Jesús y de su fe. ¿Sí? ¿No creen? Siendo que era una mujer pagana, sirofenicia, cananea, griega, etcétera, etcétera, pagana. ¿Cómo esta mujer? Porque lo otro importante que vamos a ver en el capítulo, en el mismo capítulo, en el verso 21, en la parte B del versículo, vamos a ver cómo fue la reacción o la actitud de esta mujer para con Jesús. Ella no llegó demandando, porque por cierto, delante de Dios no se puede llegar nunca demandando, porque Dios no tiene un contrato con nadie en el sentido de que le deba nada a nadie, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, algunos cristianos pareciera que creen que Dios tiene un contrato y les debe. Entonces llegan como cuando alguien firmó un contrato con una empresa y le incumplieron el contrato y llega demandando. Es que me incumplieron el contrato. Pero es maravilloso y vamos a analizar qué fue lo que realmente pasó en la vida de esta mujer para que esta mujer, a pesar de ser una mujer pagana, de origen pagano, con una mentalidad pagana, haya llegado de esta manera delante de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo fue que ella llegó? Vea lo que dice en la parte B del verso 21. Diciéndole, ¿cómo le dijo? A ver, está leyendo conmigo. ¿Cómo le dijo? Señor, Señor, hijo de David. Oiga, qué extraordinario. Ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Señor. Bueno, es importante que usted y yo entendamos lo siguiente. ¿Qué significa la palabra Señor ahí en el original? Porque resulta ser que si usted y yo lo vemos desde nuestra lengua español, ¿qué significa Señor? Señor Don Genier. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tratándolo de una forma respetuosa. Pero le estoy diciendo acaso que Él es el soberano que tiene todo el poder en el universo. ¿Le estoy diciendo acaso que yo soy su esclavo y Él es mi amo? Pero fíjese que la palabra que está ahí es Kyrie en griego, o como también en otras oportunidades aparece Kurios, Kyrie. Ella lo que le gritó fue, le dijo Kyrie, Señor, soberano, amo y dueño de todas las cosas. Es lo que ella le está diciendo. Usted es el Señor, usted es el Kyrie, usted es el Kurios, usted es el amo, el soberano. Pero déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana. Si solo esto esta mujer le hubiera dicho,
déjeme decirle que tuvo que haber ocurrido algo en el corazón, en la mente de esta mujer sobrenatural para que ella llegara delante de Jesús de esta manera. Pero no solo ahí quedó el asunto. ¿Qué más le dijo? Soberano, dueño. Pero ¿qué le dijo más? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que eso significa en el contexto hebreo? En el contexto bíblico. Yo reconozco y confieso que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido, que tú eres el prometido a Israel. ¿Cómo supo esta mujer eso? ¿Cómo supo esta mujer eso? Es aquí donde usted y yo tenemos que entender un principio bíblico, y es el siguiente: la salvación solo viene de Dios. La salvación no es una elección humana. La salvación no es como nosotros, todos nosotros, y aquí está el primero. En otro tiempo enseñamos y dijimos: la salvación es una mesa servida donde cada quien elige si se sirve o no se sirve. ¿Cierto? Eso hemos enseñado y eso nos enseñaron. Pero déjeme decirle algo esta mañana, y voy a meterme un poquito con esto, porque yo creo que nosotros como iglesia, hermanos, estamos poniendo fundamentos, y esta iglesia necesita definirse bíblicamente en qué es lo que nosotros creemos en cuanto a esto, y que todos vayamos por una misma senda, por una misma idea, un mismo pensamiento. Hay básicamente dos posiciones en cuanto a la salvación respecto a esto. Una, la salvación es elección humana. Dios la proveyó, Dios la hizo, y el hombre es el que elige. ¿Cuántos hemos creído eso? A ver, levánteme su mano si usted está de acuerdo conmigo. ¿Cuántos hemos creído eso? La mayoría o todos los que estamos aquí hemos creído eso. Esa es una posición teológica que algunas personas han creído y han deducido de la Biblia. Pero déjeme decirle que hay otra posición teológica, y que en lo personal, y esta iglesia, vamos a ir por ese camino. No estoy obligándole, estoy animándole, pero para que como iglesia enseñemos eso. Es que la salvación, hermanos, no solo es la provisión de Dios, sino que para que el hombre venga a la salvación tiene que haber una acción sobrenatural del Espíritu Santo para que haya entendimiento en el ser humano de algunas cosas esenciales: que está perdido, que como estaba para el infierno. Número dos, que solo en Él, Cristo Jesús, hay salvación, ¿sí? Y que para eso debe de arrepentirse de sus pecados, debe de haber el ser redarguido de pecado para que se arrepienta, y como esta mujer hizo, venga llamando a Jesús Señor, y venga humillándose delante de Él como amo, dueño, soberano de todas las cosas. Entonces, si alguien pregunta ¿qué cree esta iglesia? Como iglesia, esto es lo que esta iglesia cree, porque esto es lo más claro en la Biblia. Lo otro es una deducción que no incluye posiblemente todos los pasajes de la Biblia y todo lo que la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, enseña. Entonces nos quedamos con esa otra, porque esa otra deducción o esa otra interpretación es más apegada realmente a lo que la Biblia enseña. El hombre no elige la salvación. Solo les hago una pregunta y les dejo ahí para inquietud personal, o sea, para su inquietud personal, para que medite usted.
¿Qué hace entonces? Si la salvación es elección humana, si el humano es el que decide, el ser humano es el que decide ser salvo o no ser salvo, si la salvación es una mesa servida, si todo esto como nosotros hemos enseñado, déjeme decirle, ¿qué hace? Que una persona por 30, 40 años viva en el error, viva en el pecado, no importándole nada, habiendo tenido esa supuesta oportunidad y esa supuesta posibilidad de decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que esa persona un día, de pronto entienda que está perdida y que si sigue de esa manera va a ir al infierno eterno? ¿Qué es lo que hace la diferencia? 30 años ha pensado totalmente diferente, pero un día le vino la luz. Eso es lo mismo que Jesús dijo cuando dijo el Espíritu Santo, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si así siguiéramos con un montón de pasajes más, nos quedaríamos leyendo la Biblia toda la tarde aquí, hermanos, se los aseguro. Yo era una de las personas, hermanos, que defendía y era ultradefensor que la salvación era elección humana. ¿Y usted sabe de dónde viene esa tendencia doctrinal? De la Iglesia Católica Romana, en primer lugar. La Iglesia Católica Romana fue la que dedujo y la que enseñó por siglos de siglos hasta la Edad Media, hasta el 1500 y resto, cuando hombres de Dios como Martín Lutero y otros se levantaron y dijeron: no, un momentito, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia lo que enseña es esto y esto y esto en torno a la salvación. Entonces, resulta ser que como una mujer pagana que ha nacido en el paganismo va a saber que aquel hombre que está ahí es el Señor. ¿Cómo ella va a saber que ese es el hijo de David? Déjeme decirle algo, hermano. Usted podría decirme, tal vez ella escuchó, tal vez que alguien le dijo así, que algún hebreo le dijo así. Pudiera ser que ella pudiera escuchar a alguien, pero déjeme decirle algo, hermanos. En la forma que esta mujer llega delante del Señor, esto no es una simple información que llegó a su cabecita. Esto es una revelación. A esta mujer le fue iluminado el entendimiento para que ella comprendiera que a quien ella estaba viniendo era la única esperanza, la única salvación para ella y su hija, que estaba como gravemente atormentada. No era que estaba simplemente atormentada, estaba gravemente atormentada. No especifica ni Marcos ni Mateo específicamente qué era lo que le sucedía, pero si ella dice gravemente, es porque la condición de esta niña, de esta hija, era horrible, espantosa. Podía ser tal vez como la de aquel otro señor que llegó delante de Jesús y dijo: Señor, ¿verdad? O sea, ten misericordia de mi hijo, está atormentado por un demonio, y tus discípulos no pudieron echarle fuera el demonio. Mire que cuando ese demonio lo arrebata, él cae en el fuego, cae en el agua, ¿verdad? Imagínense, no sabemos qué era lo que realmente le acontecía a esta hija de esta mujer, pero lo que sí yo creo es que cuando ella dice gravemente atormentada por un demonio, es que la situación de esa niña y de esa madre era algo horrible. Pero ¿cómo supo esta mujer? ¿Cómo supo una sirofenicia? ¿Cómo supo una cananea? ¿Cómo supo si no lo sabían ni los mismos líderes de Israel? A diferencia de los saduceos, de los fariseos, de los
más expertos en la ley, ¿cómo venían ellos delante de Jesús? A tentarle, a desaprobarle, a burlarse. Pero ¿qué sucede en esta humilde mujer pagana? ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que no hay duda que el Espíritu Santo fue el que iluminó la mente y el corazón de esta mujer y le hizo entender que la única esperanza para ella y su hija estaban en aquel hombre que era el Señor, que era el Curié, que era el soberano, que era el que tenía todo el poder, y que ese mismo era el hijo de David. Esta es una expresión muy hebrea. El Mesías, el hijo de David, hijo de David. ¿Saben por qué? Porque Dios había hecho un pacto con David y le había dicho a David que nunca más iba a faltar un hijo suyo sobre el trono de Israel, sino que vendría uno que se sentaría en su trono para siempre. Ese era el de la descendencia de David, ese que bajó del cielo y el que luego subió para sentarse a la diestra de Dios Padre, y que antes de irse en Mateo 28 dijo: toda potestad me es dada, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y donde quiera que hayan seres y donde quiera que exista algo, ahí yo soy el Señor, el que tengo el dominio, la autoridad, el poder, etcétera, etcétera. Esta mujer tuvo que haberle ocurrido algo en su espíritu, hermanos. No fue una simple elección ni una deducción humana, por Dios. Eso no sucede. Eso no sucede, hermanos. Usted y yo no buscamos a Dios. Dios nos trajo a Él. Usó diferentes circunstancias, diferentes maneras, porque si yo contara cómo Dios me trajo a Él, posiblemente va a ser muy diferente a cómo Dios lo trajo a usted. Pero al final, en último caso, el que obró, el que tiene el dominio para hacer eso es Él. Porque ¿sabe qué dice la Biblia del ser humano por sí mismo? Número 1, está muerto en delitos y pecados. Por eso disipúlese, porque usted necesita saber lo que eso significa. Por no entender lo que eso significa es que hemos llegado a esas otras conclusiones. Pero cuando usted y yo entendemos lo que significa, número 1, que estábamos muertos en delitos y pecados, y número 2, esa condición, dice Pablo, capítulo 3 de Romanos, hace que el hombre no busque a Dios. Ni siquiera uno. Y buscó Dios entre los hijos de los hombres para ver si había alguno que fuera inteligente y le buscara, y no halló ninguno. Esa es la realidad de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Esta mujer entonces definitivamente tiene una iluminación del Espíritu Santo, y ella viene a Jesús reconociéndolo como quien Él es. Pero, hay un pero aquí importante, pero se va a encontrar una serie de obstáculos. No fue que por venir a Jesús y por tener la iluminación del Espíritu Santo, todo se dio así, hermanos, como por arte de magia, como varita mágica, ¡ping! Y sucedió. No, ¿qué pasó? Primer obstáculo, que el Curié, que el Señor guarda silencio, que el Señor guarda, calla, no le responde ante su insistencia. A ver, ¿sería acaso que Jesús no la oyó? ¿Cómo dice que vino? Dando voces, gritando.
al punto que me imagino que los discípulos estaban tapándose los oídos, estaban desesperados. Pero lo primero que dice es que Jesús calló, que Jesús se quedó callado, que Jesús no le respondió nada. Podríamos deducir que la ignoró. Aquí está gritando la mujer, está reverenciándolo, está reconociéndolo, pero Jesús calla, no le dice nada a la mujer. Pero esta mujer, ¿sabe qué? No era como la mayoría de nosotros. A nosotros alguien nos ignora y ¿qué es lo que hacemos? De pronto entonces brota ¿qué? Nuestro orgullo. Me ignora, pues entonces yo también lo ignoro. Pero fíjense que esta mujer no. Esta mujer posiblemente, ¿sabe qué? En la condición que estaba, podía más su necesidad, la necesidad de su hija, que su propio orgullo. Mire, ella no atiende al silencio del maestro, sino que ella sigue gritando detrás: Curié, hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija está grandemente atormentada por un demonio. A ver, ¿cuántas cosas cree que había hecho esta mujer para que su hija fuera libre? Aunque no lo dicen los evangelistas, pero posiblemente, ¿sabe qué? Este es un caso como el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan? Y que dice que lo había gastado todo en médicos. Esta mujer, hermanos, vea, usted que es madre, usted que es padre, ¿cuánto estaría dispuesto a hacer usted para quitarle un mal a su hijo? A ver, yo creo que me atrevería a decir, aunque no soy padre biológico, que la mayoría de los seres humanos hasta estarían dispuestos a dar su vida. Un ejemplo, si le ponen sus riñones, o usted tiene solo un riñón, y si le ponen su riñón, él vive. Quítemelo a mí, yo muero, pero que mi hijo viva. Estoy seguro, la mayoría harían eso. ¿Cuántas cosas había hecho esta mujer? Ahora está ante el Curié, ahora está ante la esperanza, ante la único que tiene la capacidad para hacer y poder resolverle su problema grande que nadie le ha podido resolver. Pero ahora topa con un obstáculo inmenso, él no le responde nada. Y como si fuera poco, mis queridos hermanos y hermanas, tiene un séquito ahí el Señor de discípulos que en lugar de interceder por ella, ¿qué hicieron? Señor, dígale a esta mujer que se vaya. Era lo que estaban diciendo, despídela. Dígale que se vaya, que nos tiene locos. Viene tras nosotros dando voces. Nos está volviendo locos. Despídela, Señor. Ahora, ¿ustedes creen que esa mujer pudo haber escuchado eso? Muy posiblemente sí. Y entonces la mujer se fue cabizbaja, enojada, triste. No, mi querido hermano y mi hermana, no. Más gritaba, más insistente era: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Ten misericordia de mí. Y entonces, cuando al final el Señor habla, hermanos, el Señor habla. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando ya le habló, primero la ignoró, aparentemente la ignoró, pero cuando ya le habló, ¿qué le dijo? A ver, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a usted de esto no le toca nada legalmente hablando, porque usted no es de Israel, usted no es de la casa, usted está, como dijo Pablo,
lejos de las promesas, lejos del pacto, sin esperanza, sin Dios en el mundo. De alguna manera era casi como decirle: y Dagón y Baal no le han podido resolver a usted su problema. Mire, yo soy enviado en primer lugar a las ovejas de la casa de Israel. ¿Era esto humanamente una bofetada o no lo era? Pero Jesús no estaba queriendo ofender a esta mujer y golpearla. Eso no lo podemos deducir nunca del carácter de Dios, jamás. Algo está sucediendo, algo está pasando, algo está tramando el Señor para que en apariencia lo lleve a actuar de esta manera, que es conforme a una verdad. Espiritualmente esta mujer no tenía, al igual que usted y yo, no teníamos ningún derecho de reclamar nada, ni de querer venir a servirnos de la bendición, porque no teníamos Dios en este mundo, ni esperanza, ni éramos parte de las promesas, no teníamos nada de eso, ¿sí? Pero la mujer, que sigue haciendo cuando Jesús le dice eso? Y además Jesús le responde, oiga, le responde y le dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Vamos a ver culturalmente qué significa eso, porque nosotros lo tomamos desde Oriente, desde Occidente, y para nosotros significa una cosa diferente a lo que significaba para ellos. Cuando hacían banquetes, cuando hacían las comidas, primero que no se sentaban como nosotros nos sentamos hoy. Ellos no se sentaban en una mesa, como por ejemplo esa mesita que está ahí o algo así, con patas altas y sillas y todo eso. Ellos no se sentaban así. Eran unas mesas bajitas, muy bajitas, casi a ras de suelo, y ellos se acostaban de medio lado y se recostaban sobre su brazo, y con la otra mano metían la mano dentro del plato que era para todos. Era un solo plato, y ahí todos metían la mano y comían con la mano, no comían con cucharas y cubiertos, con nada de eso. Y estamos hablando no solamente de la clase baja, socialmente hablando, sino de todas las clases. Esa es la costumbre. Entonces las personas están así y tenían diferentes posiciones en la mesa. El que estaba a la derecha, el que estaba a la izquierda, eran los principales, los más importantes para la persona que era el dueño de la casa, el anfitrión, ¿verdad? Y algo que sucedía culturalmente era que mientras el señor de la casa estaba comiendo, sí, a veces lo que usaban eran unas cucharitas del mismo pan. Cuando era un guiso, algo que era toludo, entonces ellos partían un pan duro que era como una tortilla así. Ellos partían pedacitos y hacían como cucharitas y comían de esa manera, ¿verdad? Bueno, fíjense que cuando ya la cucharita esa se humedecía demasiado, muchas veces al lado entraban perros. Aunque los judíos no eran muy asiduos a tener perros, pero en algún momento algunas personas tuvieron perrillos, tuvieron perros. ¿Y sabe qué hacía el Señor? Le tiraba un pedazo de eso, le tiraba la cuchara, y los perrillos se comían eso. Esas eran las migajas, ¿sí? Las migajas. No era que él estaba partiendo el pan y se le caían las migajas ahí y el perrillo venía y no. Era que él le tiraba a los perrillos afuera, le tiraba pedazos del pan, y esas eran las migajas. Y ahora sí, con ese entendido, entonces lo que Jesús le quiso decir es: mire, no está bien que yo coja el pan de los hijos y haga eso y se lo tire a los perrillos. La prioridad lo tienen los hijos. Ninguna persona, pues vamos a ver, saludable mentalmente, va a gastar el pan de su casa dándoselo a los perros. Va a alimentar a sus hijos, y a sus hijos son los que va a mantener y a darle lo que es de ellos, el pan para ellos, ¿sí?
Pero ¿qué respondió esta mujer? ¿Qué respondió, mis queridos hermanos, mis hermanas? ¿Qué respondió? Cuando él le dijo que no estaba bien echarle el pan de los hijos a los perrillos, ¿qué dijo? Sí, pero al menos los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. En otras palabras, por lo menos dame unas migajas, pero por favor, dame de tu gracia, dame de tu gracia. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Cuando Jesús escuchó esas últimas palabras, exclamó y dijo: oh mujer. Yo solo me imagino con la mirada que Jesús volvió a ver a esa mujer, hermanos. Qué mirada de ternura, qué mirada de amor, qué mirada de asombro. Qué mirada tuvo que Jesús haberle dado a esa mujer. Oh mujer. ¿Qué le dijo? Grande es tu fe. Grande es tu fe. Ni mi silencio, ni la oposición de mis discípulos, ni la verdad, ni la realidad legal, divina, pudo con tu fe. Has permanecido esperando en mi gracia, en mi misericordia, reconociendo que yo soy quien soy, y aún mi silencio no te ha enmutado. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase conforme pides, conforme necesitas. Que yo quiero que eso sea así. ¿Y qué dice? Y desde esa hora su hija fue ¿qué? Sana, libre. Por el poder del Curié, por el poder del Hijo de David, del Mesías, el único que podía mandar y que los demonios iban a huir. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? Muchas veces Dios calla. La gran pregunta es, cuando Dios calla, ¿por qué es que calla? ¿Han oído ustedes alguna persona quejarse y decir: se lo he pedido muchas veces a Dios, pero Dios no me dice nada? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Sí, pastor, yo se lo he pedido a Dios, oremos. No, pero si yo he orado montones de veces y se lo he pedido muchas veces a Dios, pero Dios no dice nada. Dios no responde, Dios calla. ¿Y cómo lo vemos nosotros eso? ¿Como algo bueno, positivo, o como algo negativo? Entramos en resentimiento, decimos: Dios conmigo no. Hasta nos atrevemos, escuche bien, a pensar que Dios podría tener argollas. Yo creo que es que Dios con mi hermana Lulú sí, porque mire, yo creo que Dios tiene una argolla con mi hermana Lulú, pero a mí no me escucha. Preguntémonos esta mañana: ¿realmente Dios ignora a sus hijos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y acaso el Padre no responderá a sus hijos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Preguntó Jesús, una pregunta retórica. En verdad os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Pero la gran pregunta es, entonces, ¿por qué Dios calla? ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué Jesús cayó ante la súplica vehemente, irreverente y respetuosa de esta mujer? ¿Por qué Jesús cayó? No dice por cuánto tiempo, pero él se quedó callado y él no le dijo nada. ¿Y sabe qué, mi querido hermano y mi hermana? Y esa es la realidad muchas veces en la vida cristiana. Dios calla. Pero
¿Es porque Dios está desatendido de nosotros, desentendido de nosotros? ¿Es porque Él nos quiere hacer la vida cuadritos? ¿Es porque a Él no le importamos? ¿Es porque a usted no le importa? ¿Es porque Él no quiere escucharlo simplemente porque no quiere? ¿O qué será? ¿Será que Él está haciendo algo? ¿Será que Él está usando su silencio como una herramienta para pulir y hacer salir esa fe de nosotros? Pues déjeme decirle, mi querido hermano y mi hermana, que definitivamente el Dios soberano usa su silencio no para que nuestra fe se apoque, no es para que nuestra fe se desinfle y nuestra fe se desvanezca, es para que nosotros podamos crecer en la fe, es para que usted y yo nos aferremos como esta mujer en fe de que Él me va a escuchar en algún momento y va a responder. Él es el Señor, Él es el Curié, Él sabe lo que Él está haciendo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. ¿Por qué Él calla? Porque en su soberanía es una forma, una manera en que Dios trabaja con nuestra fe. Es una manera en que Él más bien está trabajando, está fortaleciendo nuestra fe. Está de alguna manera retando nuestra fe. Si pudiéramos usar esa palabra, si cabe aquí, la está retando, es saber hasta dónde estarías dispuesto a creer, hasta dónde estarías dispuesto a perseverar y a esperar en mí, hasta dónde. Y sabe que esta mujer pasó el examen con un 10. Porque a esta mujer nada la detuvo, hermanos. Nada. Ni las palabras que parecieron para nosotros más humillantes o de mayor desánimo, que pudo haber causado de mayor desánimo, para ella no fue así. ¿Qué le estás pidiendo al Señor, hermano? ¿Qué le has pedido o le estás pidiendo donde parece que el Señor calla? Un año, hermanos, 2 años tengo de estarle pidiendo al Señor esto, por mis hijos, por mi esposo, y cada vez lo veo peor. ¿No será que Dios está queriendo que nuestra fe se fortalezca? Que aprendamos nosotros en las adversidades más grandes de nuestra vida a poder permanecer en confianza de que Él es el Curié, de que Él es el Señor, de que Él podría hacer eso en un instante, pero que si Él no lo ha hecho es porque Él está haciendo algo en nuestra vida, hermanos. Nuestra fe necesita ser probada. Nuestra fe necesita fortalecerse, clarificarse. Y podría ser que luego un día el Curié, el hijo de David, diga que eso que has pedido sea hecho. ¿Sabe? Ana, la mamá de Samuel, muchos años vivió llorando y lamentándose porque ella no podía tener hijos. Y cuando subían al templo, ella ya no quería ni ir al templo. ¿Saben por qué? Porque Dios no le daba hijos. Pero dice que un día subieron al templo y Ana estaba ahí derramando su corazón delante de Dios. Y Elí, el sumo sacerdote, la vio y la tuvo por ebria, porque la veía
que ella movía la boca y movía la boca, pero no oía que ella dijera nada, ninguna petición delante de Dios. Y entonces vino Elí como un hombre que no tenía discernimiento, en el sentido pues que simplemente se dejó llevar por un impulso humano, y le dijo: mujer, digiere tu vino, ya, vaya para que se le pase esa borrachera que tiene. Y ella dijo: no, mi señor, no me tenga por una mujer ebria. Yo no soy una mujer que está ebria, lo que soy es una mujer que está atribulada de espíritu. Estoy atribulada de espíritu porque tengo una petición delante de Dios, y Dios ha guardado silencio y no ha dicho nada, no ha hecho nada. Bueno, entonces dijo: vete, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Para el próximo año, esa mujer estaba dando a luz un hijo, nada más y nada menos que Samuel, el profeta Samuel. Porque ella le dijo al Señor: si me das un hijo, no solo lo quiero por un asunto egoísta, humano, egoísta, estoy dispuesto a darlo para tu gloria, para que el resto de sus días te sirva a ti. Y Dios dijo: ok. A ese punto quería llevarte, Ana, no solo de tu fe, sino de tu entrega. Ahora que lo has entregado todo, toma, ahí está, ahora vas a tener a tu hijo. Ven, mis queridos hermanos y hermanas, no es que Dios calla por callar, es que Dios está trabajando con nosotros. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? No la de desanimarnos y enojarnos y, como dicen popularmente en el boxeo, tirar la toalla. No, aprendamos esta mañana de esta mujer. Esta mujer perseveró, esta mujer continuó, esta mujer siguió clamando. Y en el momento que fue la voluntad soberana de Dios, Dios la escuchó y Dios respondió. Porque esta mujer ganó más en ese tiempo. Aún pasando por todo eso, su fe creció más, y la convicción de que aquel al que ella había venido realmente era el Curié, era el hijo de David, ese era el Mesías, ese era el único que podía salvar a su hija de aquella cosa tan terrible que tenía. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a perseverar en nuestra fe, en nuestra confianza al Señor. Que esta palabra esta mañana nos sirva para animarnos, para motivarnos, para impulsarnos, para desafiarnos. Y que si estamos teniendo tendencia a querer claudicar, en lugar de claudicar, nos aferremos de nuevo al Señor Dios Todopoderoso y nos levantemos en su nombre y digamos: Dios, tú eres el Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído y por lo tanto voy a permanecer, voy a esperar en ti, Señor. Tu silencio no me va a echar para atrás, porque sé que algo estás haciendo. Hay por ahí un canto que lo cito porque creo que está basado, o al menos dice esa gran verdad. Dice que cuando Él calla es porque está trabajando. ¿Sí? Si a usted y a mí nos parece, mi querido hermano, mi hermana, que Dios está como en silencio, no se lo imagine, hermanos, desatendido. O sea, no se lo imagine que Él está despistado. No se lo imagine de otra manera. Solo piense en esto que hemos hablado esta mañana a través de esta historia hermosa. ¿Sí? Y es hermosa porque aunque había algo horrible en el fondo, en la historia,
lo último que terminó siendo es que esta mujer se fue o se quedó en su tierra. Pero estoy seguro que a partir de ese momento Jesús fue el Señor de su vida y de su familia. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios. Ayúdanos. ¿Cuál hizo esta mujer, Señor? Que nuestra fe, Señor, en ti no se agriete, Señor. No se desvanezca, Señor. Tú eres el Curié. Tú eres el Hijo de David, el Mesías, el ungido, el prometido. Y hemos creído en ti como el Señor, como el Dios Todopoderoso. Y si nuestra fe está, Señor, agrietándose ante tu silencio, Dios, que nuestra fe sea restaurada, porque lo que va a restaurar nuestra fe es nuestra convicción en ti, Señor. Permítenos que nuestra convicción sea renovada. Y si hay algún hermano aquí, alguna hermana que ha estado viviendo un momento, Dios, Señor, de desánimo, hoy te pedimos, Señor, por el poder de tu Espíritu, levanta el ánimo de mi hermano, de mi hermana. Levanta el ánimo de tus hijos, Dios, levanta el ánimo de tu iglesia. Levanta nuestro ánimo, Dios, para ti no hay nada imposible, y si has callado es porque estás trabajando con nuestra fe. Quieres mostrarnos algo. Ayúdanos a esperar en tu gracia. Ayúdanos como esta mujer esperó en tu gracia, como esta mujer, Dios, saltó sobre todos los obstáculos. Que nosotros podamos, Señor, mantenernos firmes en la fe en ti, porque no es la fe en sí misma la que es poderosa, es la confianza que ponemos en el poderoso, es la confianza que ponemos en el Curié, en el Señor, en el Mesías, en el Hijo del Dios viviente, en el único que es la esperanza de tu pueblo, Señor, y del mundo entero. Esta mañana te agradecemos. Esta mañana te damos gracias en ese precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios multiplique, Dios fortalezca su fe y nos permita poder continuar adelante.